Muy buenos días, hermanos. Bienvenidos todos. Gracias al Señor por este día más de adoración que nos da, que nos concede, y ahora en este momento tan particular de poder exponer, pero también de poder oír la palabra del Señor. Hoy, hermanos, vamos a continuar con nuestras exposiciones de la ley moral, de los 10 mandamientos, y en esta ocasión, hermanos, nos corresponde estudiar el 7º mandamiento, que aunque es corto, es sumamente confrontante y difícil. No cometerás adulterio. Y vamos a ver, hermanos, en esta mañana, este mandamiento a la luz del pasaje que nuestro hermano Eduardo leyó hace un momento. El pasaje es Mateo capítulo 5, de los versículos del 27 al 30. Así que toda nuestra exposición estará basada, hermanos, en este pasaje en el cual se nos explica lo que es el adulterio. Pero antes de poder sumergirnos, hermanos, en este pasaje y en este importante mandamiento, yo quisiera que recordáramos una de las reglas que nos deben guiar para la interpretación de los 10 mandamientos. Esta regla que nos guía para la interpretación de los mandamientos es aquella que dice que cuando un mandamiento prohíbe algo, el deber contrario está exigido. Esa es una regla importante. Cuando el mandamiento prohíbe algo, el deber contrario está exigido. Por ejemplo, el mandamiento o uno de los mandamientos dice, no mentirás. Esa es la prohibición. ¿Cuál es el deber contrario que se nos exige entonces? Decir la verdad. O por ejemplo, el mandamiento o otro mandamiento nos dice, no robarás. ¿Cuál es el deber contrario a no robar? Trabajar y compartir con el que tiene necesidad. Así que igualmente, hermanos, con el 7º mandamiento podemos aplicar esta regla. La regla es, lo que se prohíbe es, no cometerás adulterio. Así que, ¿cuál es el deber que en términos generales se nos exige? Bueno, el deber que se nos exige es que debemos proteger la pureza de las relaciones humanas. Y por eso, hermanos, he querido titular de esa manera a esta exposición. Protegiendo la pureza de las relaciones humanas. Y vamos a aprender en esta mañana, hermanos, de este mandamiento, que todo pecado de inmoralidad, está prohibido, pero que toda pureza en nuestras relaciones está exigida. Eso es, hermanos, lo que en términos muy generales nos va a enseñar el 7º mandamiento. Permítanme repetir esto que acabo de decir. Este mandamiento, hermanos, nos enseña que todo pecado de inmoralidad está prohibido, pero al mismo tiempo toda pureza en nuestras relaciones humanas está exigida o demandada. Para poder entender esto, apreciados hermanos, quisiera que hiciéramos 3 importantes aclaraciones acerca de este pasaje. Vamos a hacer 3 aclaraciones que aparecen de los versículos del 27 al 30. Vamos a tratar de comprender qué es lo que significó y lo que significa para nosotros hoy este mandamiento a través de 3 importantes aclaraciones. La primera aclaración, hermanos, la vamos a encontrar en los versículos 27 y en el versículo 28. Dicen así estos versículos nuevamente: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio.
Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya que adulteró con ella en su corazón. Así, hermanos, la primera aclaración que quiero que consideremos es que este mandamiento, o el adulterio como se presenta en este pasaje, tiene un significado más amplio que solamente el de infidelidad conyugal. Cuando muchos cristianos hoy en día leen este mandamiento, concluyen que el mandamiento solamente se está refiriendo a la infidelidad conyugal. Y eso es en un sentido verdad, porque el mandamiento habla acerca de la infidelidad conyugal. No obstante, este mandamiento tiene un alcance mucho más amplio, enseña más verdades y prohíbe más cosas que solamente una infidelidad conyugal. Vamos a comprender, hermanos, entonces, los versículos 27 y los versículos 28. En el versículo 27, el Señor dice, oísteis que fue dicho. Bueno, para entender, hermanos, esta frase, oísteis que fue dicho, tenemos que revisar por un momento el contexto en donde se encuentra nuestro pasaje. Este pasaje, hermanos, se encuentra en el contexto del famoso Sermón del Monte, que comienza en el capítulo 5, en el versículo 1. Pero en el versículo 17, obsérvelo ahí en su Biblia, tal vez en su Biblia haya un título allí. Cristo empieza a hablar acerca de la ley moral y de la importancia que la ley moral tiene para la vida de los discípulos y de la importancia que la ley moral tiene para el reino de Dios. Pero luego, noten el versículo 20, donde el Señor Jesucristo va a decir lo siguiente, escúchenlo muy bien. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. El Señor Jesucristo con esto nos está enseñando que los escribas y los fariseos tenían una justicia o un entendimiento de la justicia de Dios revelada en la ley inferior a lo que realmente significaba. Estos fariseos y escribas habían interpretado la ley moral de una forma inferior, con una justicia inferior a lo que en realidad la ley moral significaba. Y por eso Jesús va a decirles, oísteis que fue dicho a los antiguos. Esta frase, hermanos, es una frase que, ojo, no se está refiriendo a la citación literal del mandamiento que aparece revelado en el libro del Éxodo. Porque si Jesús quisiera hacer eso, lo que Jesús hubiera dicho es, escrito está. Esa es la frase técnica a través de la cual los judíos en el primer siglo citaban las escrituras del Antiguo Testamento. Pero noten que esa no es la fórmula de Jesús. Jesús usa otra frase técnica para citar en el primer siglo, y es esta frase que dice, oísteis que fue dicho a los antiguos. ¿Cuál es la diferencia entonces entre decir, oísteis que fue dicho a los antiguos y escrito está? La gran diferencia, hermanos, es que cuando Jesús dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, se está refiriendo o está citando las enseñanzas de los rabinos y de los judíos en el primer siglo y en los siglos anteriores. Así que, en otras palabras, lo que hace Jesús es decir, miren, los rabinos y la tradición judía enseña esto acerca de este mandamiento. Pero yo, dice Jesús, les voy a dar la correcta interpretación de la ley. Con eso Jesús nos está diciendo que la interpretación de los fariseos era muy inferior
a lo que realmente esa ley significaba. Así que podríamos preguntarnos, ¿cuál es la interpretación del séptimo mandamiento que los rabinos y los judíos y los fariseos en el primer siglo daban a sus discípulos? La interpretación era la siguiente. Ellos decían que no cometerás adulterio es una prohibición solamente para los actos manifiestos de impureza sexual. En otras palabras, ellos colocaban el énfasis con el adulterio que se llevaba al acto, el acto físico del adulterio. Los líderes religiosos decían que esa era la única interpretación de no cometerás adulterio. Ponían el énfasis en el acto como tal. Pero hermanos, al hacer esto, así como muchos cristianos lo hacen hoy, dejan por fuera una gran cantidad de pecados y de hábitos pecaminosos que también se condenan en este mandamiento. Así que, hermanos, ¿cuál es la interpretación de Jesús? Versículo 28, nuevamente Jesús va a dar su interpretación. Él dice, pero yo os digo, noten el pero, que es un contraste con lo que enseñaban los rabinos, pero yo os digo que cualquiera cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Son palabras profundas, palabras que nos avergüenzan, palabras que son difíciles de tragar. Y esta enseñanza del versículo 28 era polémica en aquel tiempo. Nadie había dicho durante esa época, por muchos años, que el adulterio era mucho más que solamente el acto de la infidelidad conyugal. Así que, concisamente, ¿cuál es la interpretación de Jesús acerca de este mandamiento? Jesús nos enseña que adulterar es tener deseos adúlteros. Una persona que tiene deseos o inclinaciones por todo tipo de adulterio o inmoralidad sexual ha transgredido el séptimo mandamiento. Estamos de acuerdo con un autor que dice, no solo los que tienen un propósito deliberado de fornicar o de adulterar, sino los que admiten cualquier pensamiento contaminado son considerados adúlteros delante de Dios. Así que, hermanos, el adulterio en los términos de Jesús se refiere a los deseos que hay en el corazón y no solamente a los actos de cometer un adulterio. Pero yo quiero que observemos el versículo 28 una vez más, porque allí hay algo que aún resulta más confrontante. Les hago esta pregunta: ¿el adulterio ocurre por mirar o se mira con codicia porque ya hay adulterio? Noten el versículo: cualquiera que mira, ¿ya qué? ¿Qué ocurre primero? Primero ocurre el adulterio en el corazón, y una vez que el adulterio ha sido concebido, los ojos miran con codicia. Por supuesto que mirar también con codicia es un pecado, pero el versículo nos enseña que primero ocurre un adulterio en el corazón sin haber mirado, y luego el adulterio se expresa o resulta en mirar con codicia. Así que estas palabras
nos enseñan, hermanos, que este mandamiento prohíbe todo deseo y pensamiento que sea inmoral y contra la naturaleza santa de Dios. Pero ahora, hermanos, teniendo presente el versículo 28, déjenme traer ante ustedes unas implicaciones bien prácticas, bien específicas acerca de lo que implica este mandamiento. Recuerden, no solamente es el acto de adulterio, es todo pensamiento que se produce en el corazón humano. Y estoy, hermanos, convencido de que una de las mejores explicaciones e implicaciones de este séptimo mandamiento han quedado redactadas en el Catecismo Mayor de Westminster. Yo quisiera leérselas, hermanos, y que usted prestara atención a cómo fue que en la historia de la Iglesia se interpretó el versículo 28 y el adulterio de corazón. Miren todas las formas, este párrafo habla de todas las formas en las cuales nosotros cometemos adulterio. Mucha atención, hermanos. Los pecados, dice el catecismo, prohibidos por este mandamiento son el adulterio, por supuesto, la fornicación, el acceso carnal violento, el incesto, la sodomía y toda concupiscencia contra la naturaleza, es decir, el homosexualismo, el lesbianismo y todas las otras corrupciones. También todos los pensamientos, propósitos, imaginaciones y afectos impuros, todas las conversaciones impuras, así como el prestarles atención, todas las miradas lascivas e imprudentes, lo mismo que el comportamiento impúdico. También prohíbe el atavío o el vestir inmodesto, prohíbe también los matrimonios, o más bien prohíbe que cuando se hagan matrimonios lícitos, alguien quiera impedir que se lleven a cabo. También prohíbe autorizar los matrimonios que son ilícitos, aceptar, tolerar o cuidar de burdeles o frecuentarlos. También votos enredadores de la vida soltera o el celibato, la dilación indebida del matrimonio, tener más de un cónyuge a la vez, el divorcio injusto o la deserción, la ociosidad, la glotonería, la borrachera, las compañías impuras, cantos, libros, pinturas, bailes y teatros lascivos, y todos los demás actos de impureza o provocaciones a ello, tanto tratándose de nosotros como de los demás. Todas estas implicaciones, hermanos, están sustentadas por alrededor de 70 citas bíblicas que usted va a poder revisar en otro momento en el Catecismo Mayor de Westminster. Hermanos, este mandamiento tiene un alcance muy grande, y prohíbe mucho más allá que solamente los actos manifiestos de inmoralidad sexual. Para muchos es muy conveniente interpretar solamente como el acto físico, porque haciendo eso dejan por fuera una gran cantidad de bochornosos pecados que ocurren dentro del corazón. Por eso, hermanos, la primera aclaración es entender que este mandamiento tiene un alcance muy grande, más allá de lo que solamente es la infidelidad conyugal. Pero esto nos lleva ahora, hermanos, a una segunda aclaración, que es la que encontramos en los versículos 29 y 30. Hay unas frases en los versículos 29 y 30
a las cuales quiero llamar su atención, y son las frases: sácalo y échalo de ti, hablando del ojo. Y en el verso 30 dice: córtala y échala de ti. Esas frases quisiera enfatizarlas ahora para hacer nuestra segunda aclaración. Y nuestra segunda aclaración, hermanos, es que el adulterio es un pecado que debemos extirpar con contundencia. Eso es lo que nos sugieren estas expresiones: cortar, echar y sacar. Ahora, Jesús está siendo consecuente con su explicación. Él está diciendo: miren, el adulterio es algo que ocurre en el corazón, y por lo tanto es en el corazón donde debemos extirpar y mortificar el pecado del adulterio. Acompáñenme un segundo a Mateo capítulo 15, unos capítulos más adelante, donde Jesús explica que el adulterio y todos los pecados de inmoralidad salen del corazón y no de lo externo que hay de nosotros. Miren Mateo capítulo 15 y el versículo 12 en primer lugar dice: entonces, acercándose sus discípulos le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? ¿Y cuál era esa palabra? Jesús les había dicho: lo que contamina no es lo de afuera, sino lo que contamina es lo de adentro. Pero miren el versículo 19, ahí está la explicación: porque del corazón, dice el Señor Jesucristo, salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas, versículo 20, son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Jesús enseña claramente que el adulterio se concibe en el corazón y sale de allí, y es lo que nos lleva a mirar y a hacer cosas indebidas. Pero Pablo también dice que una de las obras de la carne, es decir, que salen de adentro, es adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Así que, hermanos, toda impureza, toda inmoralidad sale ¿de dónde? De nuestros miembros, de nuestra carne, de nuestro cuerpo, de nuestra alma. De allí es de donde procede el pecado del adulterio. Y por eso Cristo entonces les va a decir: si el pecado sale de dentro de ustedes, es allí donde debería estar su ataque. Debemos atacar con contundencia, hermanos, a nuestro propio corazón y a nuestro propio cuerpo para mortificar este pecado del adulterio. Estas acciones, volvamos a Mateo capítulo 5, estas acciones, hermanos, no son literales, por supuesto. No hay que literalmente sacarse un ojo o cortarse un brazo para dejar de cometer este pecado. Pero lo que estas acciones sugieren, hermanos, son que frente a los pecados de inmoralidad debemos tomar, oiga bien, acciones decisivas, acciones dolorosas y acciones contundentes. Eso es lo que significa. Acciones decisivas, acciones dolorosas para nosotros y acciones contundentes. No son, o estas palabras no expresan, el de sacar el ojo y cortar el brazo, no expresan procesos que uno hace para matar los pecados de inmoralidad. Hermanos, los pecados de inmoralidad no se matan a través de procesos largos en la vida cristiana. Este lenguaje sugiere que los pecados de inmoralidad se mortifican a través de decisiones contundentes,
de dolorosos ataques contra nuestro propio pecado, decisiones y determinaciones radicales que mantengan nuestro corazón y nuestro cuerpo bajo control. Hermanos, por eso es que, vamos a decirlo así, tantos soldados han caído en la batalla de la inmoralidad, y es porque lastimosamente no han sido decisivos y contundentes para darle a estos pecados de inmoralidad, sino que han coqueteado con ellos, han jugado con ellos y les han dado plazo a estos pecados. Pero debemos, hermanos, ser decisivos y contundentes con estos pecados. En la medicina, cuando un ojo se enferma y cuando alcanza una infección que ningún antibiótico ya puede detener, los médicos toman la decisión de extirpar el ojo, con el propósito de proteger el resto del cuerpo. A veces también pasa con un brazo, con una pierna o con una parte cualquiera del cuerpo. No le dan acetaminofén, no le dan antibiótico, porque ya no funciona. Hay que sacarlo, extirparlo. Hermanos, los pecados de inmoralidad deben ser extirpados con contundencia y no con pequeños medicamentos que realmente no van a hacer nada. Hay que tomar decisiones radicales de matar la impureza. Y aquí el pasaje nos deja ver, hermanos, que el cirujano es usted mismo. Usted mismo es el cirujano. Usted mismo es el que se debe sacar el ojo y usted mismo es el que se debe cortar el brazo. Por supuesto, hermanos, que con la gracia del Señor lo podremos hacer. Pero déjenme ahora, hermanos, ir a unas maneras en las que usted debería, y yo también, extirpar con contundencia este pecado. Primero, hermanos, deberíamos mortificar el pecado que hay de nuestro corazón. ¿Cómo se mortifica el pecado del corazón? La palabra mortificar es herir para darle muerte a alguien. Mortificar es herir para darle muerte a alguien. ¿Cómo le damos muerte a los pecados de inmoralidad y a los adulterios? Cristo nos enseñó que hay que velar y orar para no entrar en tentación. Pablo nos enseñó que no debemos proveer para la carne. Eso quiere decir, hermanos, que debemos intensificar nuestra búsqueda del Señor en oración y rogarle que nos proteja el corazón de estos pecados de inmoralidad. Pero también, hermanos, no deberíamos, como dice un puritano, meter el dedo en la llama y orar para no quemarnos. Eso es algo absurdo. Si usted está orando al Señor, usted debería sacar el dedo del fuego para que no se queme, para que no sea inconsecuente su oración. Así que estos pecados de inmoralidad son como fuegos, son como grandes incendios que se apagan con las abundantes aguas de la oración y el ayuno si es necesario. Pero también, hermanos, deberíamos mortificar no solamente nuestro corazón, sino también nuestros miembros físicos. Primero deberíamos mortificar nuestros ojos. El apóstol Pedro dice que hay hombres que tienen los ojos llenos de adulterio, en 2 de Pedro 2:14. Es decir, que aunque no cometen el acto, sus ojos están llenos de adulterio porque han visto donde no deben ver. Más bien, hermanos, deberíamos seguir el ejemplo de Job. Acompáñenme a Job 31 y veamos el ejemplo que Job nos da. Job 31:1
Es un buen pasaje que nos ayuda a mortificar el pecado de nuestros ojos. Dice Job: hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Noten cómo Job ha hecho un juramento, ha comprometido que sus ojos van a evitar miradas codiciosas e indebidas. Ese mismo ejemplo, hermanos, nosotros deberíamos hacerlo con la gracia del Señor a nuestro favor. Nuestros ojos, hermanos, miran lo que no deben mirar. En el tiempo antiguo, especialmente en la época del puritanismo inglés, ellos estaban en contra radicalmente de algo que se conocía como el teatro lascivo. El teatro lascivo. El teatro lascivo era este teatro en donde habían lenguajes y habían actuaciones que incitaban a la lujuria y a la lascivia. Ellos se opusieron fuertemente a este tipo de teatro que producía estos o incitaba estos pecados. Bueno, hermanos, hoy en día tenemos estos teatros lascivos en nuestra casa, en el cine, en la televisión, en las plataformas de streaming, en los shorts y en los videos de las redes sociales. Allí, hermanos, tenemos una fuente grande de inmoralidad para nuestros ojos. Y note lo que dice Jesús. Jesús dice que usted debe tomar decisiones radicales y contundentes frente a esas cosas. Miren, hermanos, a veces les enviamos un mensaje equivocado a nuestros hijos. A veces les decimos a nuestros hijos: no, tú no puedes ver esto, tápate los ojos, esta escena que salió ahí, no puedes verla. Pero el hijo podría preguntarnos: papá y mamá, ¿y por qué tú sí puedes verlo? Y uno le podría responder: porque es que yo soy adulto y tú eres un niño. Y entonces el niño crecería entendiendo que hay ciertos pecados que en su adultez él puede cometer y que va a esperar a que tenga 18 años para empezar a ver ese tipo de imágenes que cuando niño no podía ver. Más bien, hermanos, deberíamos en esos momentos decir: nosotros tampoco podemos ver esto y ustedes tampoco, porque es pecado y para el pecado no hay edad. Así que tengamos cuidado, hermanos, con nuestros hijos. Pero también, hermanos, no solo hay que mortificar los ojos, sino que también hay que mortificar los oídos. El apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 33 nos dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Pero Pablo también en Efesios 5:3 nos dice lo siguiente: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Hermanos, deberíamos no mencionar, no hablar cosas que estén relacionadas o que inciten inmoralidad en nosotros. No deberíamos tampoco juntarnos con personas que en su discurso, en su lenguaje o en su conversación digan cosas de doble sentido o digan cosas abiertamente inmorales. Pero tampoco, hermanos, deberíamos dar oído a canciones o a música que inciten, que celebren o que promuevan algún estilo de adulterio o de infidelidad o de amor distorsionado. Deberíamos, hermanos, evitar escuchar cualquier canción, cualquier música, no importa quién lo cante, no importa qué estilo tenga, no importa el idioma en el que esté escrita la canción. Debemos ser selectivos y quitar de nuestra casa y de nuestros oídos todas las canciones que inciten de alguna manera a la fornicación, al adulterio o a la inmoralidad.
Pero también, hermanos, nosotros deberíamos mortificar nuestros comportamientos y nuestras conductas públicas. Piense usted, por ejemplo, en primer lugar, hermanos, que deberíamos cuidar nuestro atuendo, nuestro atavío. Hoy en día, hermanos, lastimosamente, muchos cristianos han sido presas de las ideas del feminismo. Hay una canción que cantan las feministas que dice que la culpa no era mía, ni de cómo andaba, ni de cómo vestía, y otras cosas más. Y nosotros entendemos en un sentido lo que ellas quieren decir, pero de ninguna manera, hermanos, nosotros estamos con esto diciendo que los que son abusadores están libres de culpa bajo la excusa de que la mujer se vistió de cierta manera. Por supuesto que no, pero esa no es toda la verdad. Toda la verdad, hermanos, es que la palabra del Señor enseña que nosotros debemos cuidarnos los unos a los otros y no ser tropiezos para los demás. El Señor Jesucristo dice: ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan los tropiezos. Pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Con esto es claro, hermanos, que el Señor Jesucristo enseña que podemos incitar a otros a pecar con nuestros comportamientos. Podemos ser de tropiezo para otros, y especialmente, hermanos, en nuestra forma de vestir. La Biblia habla en Proverbios capítulo 7, versos 10 y 11, del atavío de ramera. Déjenme leer el pasaje. Dice: cuando he aquí, una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. Hermanos, hay una forma de vestirse que es inadecuada claramente en la palabra del Señor y que puede ser de tropiezo para nosotros. Pero no es mi plan hoy, hermanos, hablar de particularidades de cómo usted debería vestirse, pero sí le puedo decir algo, y es que la desnudez fue una de las consecuencias del pecado. Así que cualquier ropa que promueva la desnudez en cualquier parte de su cuerpo es una forma en la que usted podría incitar a otra persona. Pero también, hermanos, no solamente en nuestro atuendo, sino a veces, hermanos, en nuestro trato con los demás. Los puritanos también estaban en contra del baile. Escuchen eso. Los puritanos estaban en contra del baile. Ellos decían que en el baile se puedan dar gestos, roces, toqueteos, miradas y pretensiones impuras que incitan al adulterio y a la fornicación. Esta palabra, hermanos, que encontré estudiando esto, es la palabra toqueteo. Yo pensé que no existía esa palabra. Nosotros conocemos coqueteo, ¿no? Pero toqueteo. ¿Qué es toqueteo? La definición que hay en la web de la palabra toqueteo es la siguiente, escuchen muy bien: tocar reiteradamente a alguien o a una parte de su cuerpo con la mano, generalmente por deseo sexual. Así que, hermanos, eso de estar poniendo la mano en las mujeres, picándole las costillas, abrazándolas todo el tiempo, eso es toqueteo, hermanos, y es una forma de inmoralidad sexual. Y yo creo que las mujeres estarían felices de que yo diga esto y los hombres no tanto. Pero también, hermanos, debemos evitar todo tipo de literatura, filosofías o ideas que tengan doble sentido, que estimulen a la fornicación y al adulterio. Hermanos, la palabra de Dios, cuando usted la lee, ¿a qué le incita? Al amor a Dios, a la obediencia a Dios, a la santidad. Pero cuando usted lee
novelas, historias, filosofías que son inmorales, eso le va a producir a usted amor por la inmoralidad. Así que tenga cuidado con todo esto. Pero déjenme, hermanos, hacer una aplicación en la que los antiguos no pudieron aplicar. Y es debido, hermanos, a que en la antigüedad no había WhatsApp, no había Facebook, no habían redes sociales, pero hoy sí las hay. Y por eso debemos hablar de eso. Voy a hablar en particular de esposos y esposas. Una muestra de amor para nuestras esposas y de ellas a nosotros es la fidelidad, ¿verdad? La fidelidad. No solamente tenemos esposas por tenerlas, sino por amarlas. Y una forma de amor es siéndoles fieles. Pero somos infieles, somos adúlteros cuando coqueteamos con otras personas por mensajes. Somos adúlteros o infieles cuando le damos nuestro número de celular o facilitamos nuestro contacto a personas que sabemos que pueden tener un interés romántico hacia nosotros, o cuando les hacemos sentir o les damos razones de que pueden tener algún tipo de oportunidad romántica con nosotros. Todo eso es adulterio. O cuando hacemos comentarios indebidos en fotos o en redes sociales a personas que no son nuestras esposas, o en el caso de las mujeres que no son sus esposos. O cuando ocultamos o borramos conversaciones que hemos tenido por mensajes con otras personas diferentes a nuestro cónyuge. O cuando hablamos con personas del pasado con las que hemos tenido intereses románticos en el pasado. Hermanos, todas estas son formas de ser infiel. Eso es infidelidad, eso es adulterio. No lo disminuya, Jesús dice, cuando hay eso en el corazón, ya eso se constituye como un adulterio. Miren, ¿ustedes qué piensan? ¿O qué pensarían los egipcios si José se la pasara hablando tranquilamente con la esposa de Potifar? ¿Ustedes qué pensarían? ¿O qué pensarían los egipcios? No, ellos tienen algo, y de hecho eso fue lo que se pensó, ¿cierto? Así que no es prudente, no es sabio estar cerca de personas con las que tal vez en el pasado ha habido algún tipo de interés o de romance. Es pecado, hermanos, es infidelidad, es adulterio, y usted sabe que así lo es porque usted lo ha hecho a espaldas de su cónyuge y no le ha dicho tal vez. Pero mire lo que dice Salomón, hermanos, en Proverbios 5. Él dice: sea bendito tu manantial, hablando de la esposa, y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Así que, hermanos, debemos mortificar nuestro pecado. Pero hasta aquí, hermanos, no estaría completo este sermón si no habláramos de lo que el Señor Jesucristo nos dice en Mateo 5 también. Vamos allí y vamos a considerar nuestra tercera aclaración. Mateo 5, una vez más, los versículos 29 y los versículos 30. Hay una frase allí, en estos versículos, que dice, y no que todo tu cuerpo sea echado, ¿dónde? Al infierno. La tercera aclaración, hermanos, que quiero hacer en esta mañana sobre este mandamiento, es que el adulterio o transgredir este mandamiento tiene implacables consecuencias
que deberían disuadirnos de cometerlo. ¿Cuáles son esas terribles consecuencias? Jesús no es limitado en su lenguaje, sino es muy claro. Y él dice, infierno, infierno. Con esto, el Señor nos quiere decir que hay terribles y eternas consecuencias para aquellos que son adúlteros en la práctica y que no se arrepienten de este pecado. Hay consecuencias eternas, pero también, hermanos, por supuesto, hay consecuencias terrenales. Déjenme mencionar 3 grandes grupos de consecuencias del pecado del adulterio y de la inmoralidad. Tenemos consecuencias terrenales cuando cometemos adulterio. Proverbios 5, 10 al 12 dice, no sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño. Y luego dice, y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo y digas, cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión. Hermanos, el adulterio destruye el cuerpo y destruye la carne. Proverbios 5, 10 al 12. Pero el adulterio exprime también los bienes materiales. Recuerden cuando el hijo pródigo recibió la herencia de su padre, él salió y dice, el hijo mayor, cuando lo está acusando después de volver, dice que tu hijo ha consumido tus bienes con rameras. El adulterio exprime los bienes. Y yo quisiera, hermanos, decir que hay redes sociales que ustedes saben cuáles son, que se dedican a la inmoralidad. Y considero, hermanos, que esto es una terrible injusticia con todos aquellos que han dedicado años a estudiar una vocación, una ingeniería, una medicina. Y estas personas, solamente con presentarse inmoralmente en estas plataformas, ganan muchísimo más dinero de lo que cualquier profesional en este país podría aspirar a ganar. Es una injusticia la inmoralidad en nuestra sociedad. Pero también, hermanos, el adulterio destruye la reputación de una persona aún después de la muerte. Mire lo que dice Proverbios 6, 32 y 33. Dice, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta ¿qué? Nunca será borrada. Qué triste es que uno muera y que lo recuerden por ser adúltero. Pero también, hermanos, hay otro tipo de consecuencias que son las consecuencias con nuestro prójimo. El adulterio es el único pecado tan grave que lleva al otro también al infierno. Un ladrón lo puede robar a usted, pero no lo lleva a usted al infierno. Pero un adúltero se lleva a la otra persona también al infierno. El adulterio destruye el pacto matrimonial y por eso Jesús dice que solo bajo esa cláusula el divorcio se puede dar, porque el adulterio atenta contra el corazón del matrimonio, que es el pacto de fidelidad conyugal. El adulterio da mal ejemplo a los hijos y los hiere. El adulterio afecta a la iglesia también. Cuando hay adulterio en la iglesia, el de afuera o también el de adentro empieza a decir, pero ¿cómo permiten esto? ¿Cómo permiten esto? La reputación de la iglesia es afectada también. Pero hermanos, principalmente el adulterio produce consecuencias espirituales. El pecado de inmoralidad, de las maneras que ya hemos descrito, es un pecado que se comete ¿contra quién? Contra el Dios Santo. Es una rebelión contra Él. Es una transgresión de su santa ley.
En eso consiste la gravedad de este pecado. Se ofende al Dios Santísimo y se transgrede su santa ley. Y Dios no se va a quedar cruzado de brazos ante este pecado terrible. Corrompe su alma, dice, el que tal hace. Se acarrea consecuencias espirituales. El adulterio, hermanos, embrutece el corazón y embrutece la razón. Acompáñenme a Oseas capítulo 4, versículo 11. Oseas capítulo 4, versículo 11. Dice así el profeta Oseas en el capítulo 4, en el verso 11: fornicación, vino y mosto, ¿qué quitan? Noten que la fornicación es puesta al mismo nivel del licor. ¿Qué es lo que hace el licor? El licor embota los sentidos, nos hace estar ebrios. Eso mismo, hermanos, hace la fornicación, el adulterio y la inmoralidad. Hace que nuestros sentidos se emboten y entonces el corazón se embrutece totalmente y no es capaz de tomar sanas y buenas decisiones. Que lo diga el hombre más sabio del mundo. El hombre más sabio del mundo se dejó embrutecer por el pecado de la fornicación. Ese fue Salomón. Y si él, que fue el hombre más sabio del mundo, se embruteció debido a la inmoralidad, hermanos, nosotros no somos los más sabios del mundo. Así que no espere que la fornicación no pueda también embrutecerle a usted y a mí. Pero además, el adulterio y las fornicaciones endurecen el corazón, hermanos, de una manera tal que impide que una persona pueda convertirse y volver el camino al Señor. Mira ahí mismo en Oseas, capítulo 5, versículo 4. Dice este pasaje así: no piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. Este pecado amarra y endurece el corazón e impide que los hombres y las mujeres puedan acercarse otra vez a Dios. Pero hermanos, el adulterio, cuando es impenitente, cuando no busca el arrepentimiento, y esta es la peor consecuencia de todas, le cierra a los hombres y a las mujeres la puerta para entrar al cielo. El adulterio cierra las puertas al cielo. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 6, 9: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. No hay reino celestial para los que se han hundido en estos pecados. El autor a los Hebreos dice: pero a los fornicarios y a los adúlteros juzgará Dios. Hermanos, el deleite del adulterio, el deleite de la fornicación dura un momento, pero sus tormentos durarán toda la eternidad. Los adúlteros y fornicarios prefieren una gota de placer en este mundo, pero tendrán un mar de ira por toda la eternidad. Y yo no espero que usted esté pensando en otra persona aparte de usted. Usted es este del que se describe aquí. Ese es su corazón, esa es su mente, esa es su condición. Pero hay esperanza para los adúlteros e inmorales como nosotros. Por supuesto que sí. Hay esperanza en el Evangelio, porque Cristo nuestro Señor vino a este mundo y Él cumplió lo que Mateo 5 nos dice. Él nunca adulteró en su corazón, nunca miró con adulterio a nadie, nunca codició a otra mujer.
Él fue absolutamente puro y casto. Es admirable la pureza de nuestro Señor Jesucristo. Todos los tratos de Él con mujeres, todos los tratos de Él con hombres fueron absolutamente santos y limpios. Ni una gota de indecencia salió de Él. Pero hermanos, cuán humillante fue para nuestro Señor padecer desnudo en una cruz. Un acto contra su propia naturaleza. Un acto en el cual Él estaba recibiendo el castigo por nuestros pecados. Fue desnudado en la cruz, hermanos, para que nosotros hoy no tengamos el pecado de fornicación y adulterio. Cristo, hermanos, se desnudó para pagar por nuestros pecados. Así que, ¿qué debemos hacer frente a la obra de nuestro Señor Jesucristo? Debemos confiar que todo lo que Él hizo es tan infinitamente eficaz que puede lavar nuestros ojos, que puede lavar nuestras manos, que puede lavar nuestro corazón, que nos va a hacer tan puros y tan santos como lo es Él. Pero debemos ir a Él, debemos confiar en Él, arrepentirnos de nuestro pecado. Si no, recibiremos el justo castigo. Así que, hermanos, limpiemos nuestros ojos, nuestras manos, nuestro corazón en la sangre de Jesucristo. Solamente allí hay limpieza eficaz. Pero también arrepintámonos de nuestro pecado y extirpemos con contundencia estos actos inmorales que pueden estar aún, hermanos, en el pueblo de Dios. Que el Señor nos ayude, hermanos. Vamos a orar para que su palabra nos sea eficaz en el corazón. Padre, nos has pesado, Señor, en balanzas de justicia y hemos sido hallados culpables. Padre, ninguno de los que estamos aquí estamos limpios delante de ti. Perdónanos, Señor, nuestro pecado y ayúdanos en las fuerzas de tu gracia a caminar en santidad. Pero, Padre, pedimos también que nos guardes de ir por camino de inmoralidad y que guardes a todos aquellos que se están dejando seducir, Señor, para que vengan a Cristo y para que sean librados de las garras poderosas de este pecado, Señor. Santifica a tu iglesia, Padre, según tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén.